¿Sí? Varios receptores. Porque hay distintos tipos de receptores. Ajá. Puede haber receptores, ¿dónde y dónde? En este caso el clenbuterol. Eso sí no sé nada. ¿No? Se iba a contar de que eran varios receptores. Ajá. De ahí ya más. Bueno, Ajá. entonces hablamos de que puede haber receptores para activar una glándula, o puede haber receptores para activar un músculo, o puede haber receptores para activar un órgano en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo es que actúan estas hormonas pues, que activan el sistema simpático? ¿Sí? El sistema simpático se va a encargar de aumentar el gasto o el requerimiento de oxígeno, va a activar el corazón para que lata más rápido, para que se active mayor cantidad de grasa. Al activar, por un decirlo, como si fuera una secuencia de eventos, ¿no? El corazón se activa, late más rápido. Si late más rápido, ¿qué va a producir? Que haya más sangre circulando. Si hay más sangre circulando, ¿qué es lo primero que va a pensar el cuerpo? Se está activando. Si se está activando, requiere más energía. Si alguien requiere más energía, ocupas sacar los ahorros que tenías, ¿no? Porque hubo un gasto fuerte, por así decirlo. Si ocupas sacar los ahorros que tenías, entonces los va a tomar del almacén. ¿Cuál es el almacén del cuerpo? La grasa. ¿Esto quiere decir que es la única acción? No, también hay unos tipos de receptores que son los beta, ¿verdad? Y están alrededor del músculo que cubre a los bronquios. Es un músculo delgaditito y muy especializado que recubre a los bronquios por dentro. Los mantiene tensos. Cuando, decíamos, el cuerpo no distingue bien algunos instintos, no es tan efectivo al 100%, entonces si hay polvo, una bacteria o algo, un clima fuerte, frío, perdón, del exterior, va a activar sus músculos para que se contraigan. Si se contraen, se hace un espasmo de los bronquios. Entonces, ¿qué va a hacer este medicamento? Relajarlo, ocuparlos para que se relaje, y si se relaja, se dilata. ¿Se me explico? Por eso también tiene esa función. Activa la grasa, también va a producir broncodilatación. Si produce broncodilatación, también va a producir más entrada de aire. ¿Qué tiene el aire? Oxígeno. Y si metemos más oxígeno, entonces los músculos van a desarrollarse ante una mayor cantidad de oxígeno, ¿sale? Es una secuencia de eventos que contribuyen de manera directa e indirecta para tener una reacción, ¿sale? Nos quedamos en este ejemplo. Aquí vemos que de glándulas exocrinas, tan solo en un fragmentito de piel tenemos dos tipos, que sea la glándula sebácea y la glándula sudorípara, ¿verdad? Si tenemos la glándula sebácea, ¿cuál es su función? Producir sebo. Y diríamos, ¿por qué? Porque siempre que seamos con el dermatólogo, lo que menos queremos es tener la piel sebosa. Bueno, una es el exceso de producción de sebo. Si hay exceso de producción, quiere decir que esta persona se estimulan demasiado sus receptores y hay una mayor transformación producción de sebo, y si produce demasiado sebo, entonces la piel produce grasa de más. ¿Hay que eliminarla completamente? No, porque ¿para qué sirve la grasa en la piel? Para que... Protección. ¿Protección de qué? De que no entren microorganismos, bacterias, virus. También protección de mantener el calor. Si no, nos secaríamos y nos enfriaríamos. Mantener la humedad, protegernos de los rayos del exterior, de los rayos del sol, que pues son radioactivos, es radioactividad pura directa. Si no tuviéramos esa grasita, pues no tendríamos esa función. Entonces quiere decir que estéticamente el exceso se ve mal, pero realmente tiene una función, ¿vale? Así todas las partes de nuestro cuerpo. Y otra aparte de la grasa es la producción de pelo, ¿verdad? Se produce a través de un folículo y la estimulación de este va a producir más pelo. Por aquí hay una enzima que se llama 5-alfa reductasa. ¿Qué es lo que hace esa enzima 5-alfa reductasa? ¿Sí la han escuchado? ¿No? Transforma la testosterona, ¿no? ¿En qué la transforma? En dehidrotestosterona, creo. A ver, dilo de nuevo porque como que se cortó. Pégatelo. Sí, que la 5-alfa reductasa. 5-alfa reductasa transforma la testosterona en dehidrotestosterona. En dihidrotestosterona, ¿sí? Entonces, sí le habían escuchado esa transformación. Entonces, sí, siempre hay una producción y una transformación en dihidrotestosterona, porque también, ¿qué es lo que va a hacer la dihidrotestosterona a este nivel? A este nivel, porque también es una hormona anabolizante. A este nivel
va a producir una contracción muscular de aquí, porque aquí hay un pequeño musculito que va a producir una señal de alerta, que es la piloerección. Cuando esa piel de gallina que se les produce es porque se activan los musculitos y hace que se paralicen. Es un mecanismo de defensa, ¿sale? Entonces, por eso se produce. ¿Es malo que se produzca? Pues no, pero en exceso, ¿qué va a hacer? Pues tumbar el vello o engrosarlo, ¿sale? Es la disregulación lo que viene a producir los efectos adversos, no es la producción. Es decir, no tenemos, se tiene que producir. Tenemos de más, hay que producir menos o bloquear los receptores, ¿vale? Que lo vamos a ver más adelante cuando vemos lo de los medicamentos. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Bueno, entonces, esto ya lo hemos comentado en más de una ocasión, que va a trabajar en coordinación y de manera adjunta con el sistema nervioso, que es un sistema eléctrico, para producir una regulación. Ahora, si ya se produce una hormona, ¿quién le dice al cuerpo, no hay hormona, produce más? O no hay una función que querías, produce más. O hay demasiada hormona, ya prodúcelo, ya párale a la fábrica. ¿Quién le va a decir? Pues el mismo torrente circulatorio y las hormonas y las glándulas tienen un mecanismo que se llama de feedback, que es de autorregulación. Es decir, cuando detecta baja cantidad, produce más. Es como si tomara su muestra de laboratorio. También no tiene que circular toda la sangre. Cuando toma una muestra representativa, de ahí dicen, hay demasiada concentración. Entonces, bájale la producción. Y en otra, dice, hay muy poquita, produce más. Entonces, ¿de qué va a determinar que la respuesta sea adecuada o no? Pues de una mala interpretación. Que realmente interprete mal la glándula maestra. ¿Cómo va a interpretar mal? Pues cuando haya muchos mimetizantes, muchos ligandos agonistas o antagonistas que se parezcan, entonces va a interpretar como que ya hay demasiado, ya no produzcas más. Eso es el principio que tenemos en farmacología. Es decir, manda un mimetizante o manda un ligando para que le digas al cuerpo que ya no produzca más. ¿Sale? Es como actúan muchos tratamientos. Y otro, un mecanismo erróneo por el que produce menos es, hay demasiado circulando, entonces ya no produzcas. Y puede ser que ni siquiera se esté aprovechando esta, o queremos que haya más circulando para que tenga más función, pero no comprendió el objetivo, dejó de producir. Esto es el mecanismo por el que se inhibe este eje. Es un sistema de ejes, ¿verdad? ¿Por qué eje? Porque uno produce, le pasa al otro, luego al otro, luego al otro, y luego regresa la señal. Por eso se llama eje. Y por eso se puede inhibir o se puede paralizar, por así decirlo. Es cuando dicen que se inhibió el eje. La hipófisis dejó de funcionar porque había demasiada testosterona circulando. Si hay demasiada testosterona circulando y ya mandó algunos mecanismos como aromatización o como metabolización hepática para desecharlo y no funciona, sigue habiendo mucho, entonces se detiene. Y si se detiene, va a empezar a activarse tan pronto como sea posible, entre menos tiempo dure inhibido y entre menos intensa sea su inhibición. ¿Sí me explico? De eso depende mucho la respuesta, porque ¿qué podemos decir? Hay personas que si han escuchado, ¿no? Con una sola dosis de fármaco de esteroideo, puede que se quede completamente dañado e irreversible el eje. Y hay algunas que pueden usar fármacos durante varios ciclos y no quedan con alguna secuela. ¿Han escuchado esta diferencia? ¿De qué va a depender? Pues depende de la calidad también de estas glándulas. Puede que algunas ya haya un daño previo, hubo un desarrollo malo o de mala calidad. Entonces cualquier estímulo externo, así como un golpe, una cirugía, cáncer o cualquier otro medicamento que los dañe, va a producir una distrofia o atrofia, es decir, un consumo de la glándula. Entonces cualquier otra cosita que le agreguemos lo va a dañar irreversiblemente. Por eso la importancia de entrevistar sobre antecedentes previos. Puede que no sea candidato, ¿sale? Ahora, sí, también depende de cuánto tiempo se inhibió el eje. Por eso la idea, y por eso esta controversia frecuente que hay entre el Blast and Cruz y los ciclos.
¿Cuál es la diferencia? Unos utilizan hormona todo el tiempo, todo el año, y otros de manera cíclica. Unos tienen más beneficios que otros. Vemos ya Paulo, con toda su expertise, pues nos explicará las diferencias, pero en sentido general, entre más tiempo dure inhibido el eje, menor será la probabilidad de que se pueda revertir. Eso es un principio. Y otro, no es lo mismo inhibirlo con una poca producción extra de testosterona a inhibirlo con una producción masiva de testosterona. O sea, una cosa es que se vaya deteniendo la función de la hipófisis y del hipotálamo y de la hipófisis, y otra es que se interrumpa de manera súbita, que eso es lo que hacen cuando usamos una dosis muy alta o un éster con una vida demasiado larga, ¿verdad? Desde un principio. ¿Cuál éster está más asociado a estos secuelas o estos riesgos irreversibles? ¿Cuáles suenan? Que ya no se utiliza tanto, digamos, pero que se utiliza de todas formas. No, el cipionato no. No, el Nevido, fíjate que el Nevido, ahorita lo vamos a ver en las presentaciones de los fármacos, pero una cosa es como la disposición para una liberación prolongada y sostenida, y otra es una dosis alta. ¿Sí me explico? El Nevido, por ejemplo, tiene 1 gramo, que es una dosis muy alta, pero la liberación es sostenida y es muy larga. La vida media es muy larga. ¿No? Bueno, ahorita lo vamos a ver para que vean realmente la diferencia entre una inhibición y otra. No se habían escuchado también la diferencia de la circulación. Es decir, que no siempre es igual, aunque ahorita la variabilidad es muy poca, pero que se inyecten en músculos cercanos a la circulación central, como es el infraescapular o el hombro, a diferencia de con la pierna, ¿no? También la inhibición puede ser mucho más rápida. ¿La respuesta es mejor? Pues no, nada más la inhibición es más rápida, no siempre es un mejor. Y entonces se entendió este mecanismo de feedback, de respuesta para la regulación. Demasiado manda una señal de que no lo haga. No siempre quiere decir que esté funcionando de manera mala o de manera buena, sino hay mucha circulación en la circulación, entonces deténla. ¿Sí me explico? Otro lo hace, por ejemplo, el ejemplo que tenemos del páncreas. No está haciendo su función, no está funcionando adecuadamente porque no sirven los receptores. Hay demasiada insulina circulando en la sangre, pero deja de producir el páncreas no de manera inmediata, tarda en responder. ¿Por qué? Porque no ve la respuesta. Él no actúa conforme a la insulina circulando en sangre, sino conforme a la función de las células. Entonces dice, hay mucha insulina y sigue captándose mucha glucosa. Sigue captándose mucha glucosa, le hace falta más insulina, le hace falta más y sigue produciendo. Entonces de esta manera pues hay mucha circulando, pero realmente no es efectiva. Bueno, ¿cómo es que funciona de manera pues adecuada la testosterona? ¿Cómo es que se produce? Ya vimos de dónde se sintetiza. En sí, pues es retomando lo mismo, ¿no? Tenemos el hipotálamo, estimula la hipófisis va a producir la hormona GnRH, que es la generadora de gonadotropinas, pero por sus siglas en inglés así se llama, y va a estimular a la hipófisis anterior. La hipófisis anterior va a producir la liberación de estas dos hormonas, que es la LH y FSH. ¿Saben a qué se refiere esa LH y FSH? A ver, para no preguntarles a los mismos de aquí de adelante. A ver, Julio, ¿a qué se refiere LH y FSH? No, páselo después al que más confianza le tengas. ¿Sí las habían escuchado? FSH y LH. Hormona luteinizante, es la LH. ¿Y la FSH? Mira, les da miedo con el micrófono, pero sin el micrófono sí se escucha. A ver, la FSH, folículo estimulante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llaman así? ¿Porque estimulen puros folículos y porque estimulen puros cuerpos lúteos? Pues no. Se llaman así porque fueron descritas inicialmente en esa función. Es decir, como les decía, el conocimiento científico en eso se basa. En primero la observación, el estudio y la descripción. Entonces, muchos nombres
son difíciles de recordar porque parecen muy rimbombantes, pero realmente tienen función de lo que parecía en ese momento o de la primera función que se describió, y ya después se describieron las demás. Entonces, la primera función de estas hormonas es la folículo estimulante, porque estimulaba, o estimula más bien, el folículo de los ovarios. Entonces, los ovarios tienen sus folículos, que son estos como óvulos que están de manera inmadura. Los madura, los convierte en óvulos maduros y luego ya los libera. De eso se encarga la folículo estimulante. Entonces, primero se estudió ahí, pero no quiere decir que en el hombre no se produzcan, también se producen y también son a este nivel. Y la luteinizante se describe así porque la primera opción fue también ginecológica y también se describió por algo que se llama formación de cuerpo lúteo. La formación del cuerpo lúteo es otro que se produce a la par cuando el óvulo es fecundado y le está proveyendo de hormonas para que se desarrolle un feto, ¿sale? Entonces, por eso se llaman así, luteinizante y folículo estimulante. Pero se produce tanto en el hombre como en la mujer. ¿Qué es lo que va a producir en la mujer? Pues la producción de estrógenos y progesterona, ¿verdad? Y así su estimulación en las gónadas y sus funciones tanto en las mamas como en los ovarios. Y la folículo estimulante y la luteinizante van a actuar sobre las gónadas masculinas, produciendo la luteinizante, pues actuando sobre unas células pequeñitas que se llaman células de Leydig, porque el Leydig fue el primero que las describió. Y estas células de Leydig van a producir, ¿alguien sabe? Espermatozoides. Y las otras, la folículo estimulante va a estimular los conductos seminíferos, y van a producir la testosterona también. Entonces, la de Leydig va a producir testosterona y la folículo estimulante va a actuar para la producción de espermatozoides. Entonces, tanto actúan en la producción de hormonas como en la función de las gónadas para su reproducción. ¿Sale? Esta es la principal función. Ahora, otro sistema de regulación endocrino es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No sé si la habían escuchado antes. Suena un poquito complejo, pero realmente los ejes pues tienen relación con las glándulas por las que pasan o los órganos por los que pasan, y ya de ahí la activación que producen. Por ejemplo, hipotálamo, hipófisis gonadal, pues va a pasar por el hipotálamo, a su vez a la hipófisis y a las gónadas, a través de distintas vías, como lo vimos, ¿no? Este otro eje es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, no por los órganos, sino por las enzimas que va a activar. Quedamos que las enzimas son sustancias proteicas o llenas de aminoácidos que tienen una función específica y que se encuentran en distintos órganos, ¿sí? O en la circulación en general. Entonces va este sistema a activar la renina, la angiotensina y la aldosterona. ¿Dónde se produce? En las glándulas suprarrenales van a producir la renina, tanto en la glándula suprarrenal como un poquito en la corteza del propio riñón, van a producir una sustancia que se llama renina. Esta renina ya hace un poquito de activación sobre las venas y las arterias, más sobre las arterias. ¿Cuál es la función que tiene? Que se espasme un poquito como los bronquios, que se contraiga. ¿Para qué se va a contraer una vena o una arteria? Para aumentar la presión del interior. Es como si ustedes la apachurraran a la manguera. La manguera está así, pero si le cierran poquito, es como si la apachurraran. Y si la apachurran, va a salir a mayor presión y mayor distancia. ¿Más cantidad de agua? No, la misma, nada más a diferente presión. ¿Sale? Esa función tiene. Ahora, ¿para qué nuestro cuerpo quisiera aumentar la presión si la hipertensión es mala? ¿Para qué se les ocurre? ¿Qué función tendría que tu cuerpo subiera la presión? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, ¿no? Que este sistema renina, angiotensina, aldosterona, cuando nosotros realizamos ejercicio, el sistema renina, angiotensina, aldosterona se encarga de llevar completamente el flujo al ozono que estemos trabajando, ¿no? Y así creo que también llegar a la parte de los nutrientes por medio de este sistema. Sí, esa es una de las actividades. Una, ¿de qué se encarga la sangre? De llevar hormonas a nuestro cuerpo, como ya lo platicamos ahorita. ¿Solo lleva hormonas? Pues no. También lleva sus elementos formes.
¿Qué elementos formes tiene la sangre? ¿O de qué está compuesta la sangre? Glóbulos rojos, blancos, eritrocitos, leucocitos. Ajá. Los glóbulos blancos y los leucocitos vienen a ser lo mismo. Nada más que primero fueron descritos así como glóbulos. Entonces les decían glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pero en realidad ya después se vio que no eran glóbulos, pues. Que de hecho los glóbulos rojos, conocidos como glóbulos rojos, pues se describieron como eritrocitos porque no son globitos. Son realmente como los Fruit Loops, así discos que tienen un cóncavo por arriba y otro cóncavo por abajo y aparte son agujerados por dentro. ¿Qué función tiene que vayan ahí como salvavidas por la vida? Pues que tanto por fuera como por en medio se saturen de oxígeno y de hierro, ¿verdad? Es lo que los va a pintar de rojo. Entre más hierro, más rojo. Y entre más rojo, mayor cantidad de hemoglobina. Entre más hemoglobina, más se les pega el oxígeno. Y entre más oxígeno, más llevan a los tejidos, ¿verdad? Y los glóbulos blancos, pues también se vio que no eran globitos también, que tenían distinta forma y que tenían núcleo y que eran células especializadas y que tenían distintas formas. Entonces a esto se le llamó leucocitos. Son los que se encargan de combatir y defender al cuerpo, ya sea comiéndose las bacterias, ya sea uniéndose para producir inflamación y llamando otras sustancias, y ya sea liberando sustancias irritantes para tratar de combatir. Por eso estos producen fiebre y producen aumento del volumen, ¿verdad? Y las plaquetas, que son fragmentos de una sola célula grande que van a contribuir con la coagulación, con la formación de coágulos, ¿sale? Entonces, ¿para qué sirve aumentar o disminuir la presión? Para llevarle más oxígeno, más sangre, junto con todos sus beneficios, a algún lugar determinado. Porque quedamos que en todo el cuerpo solo hay 4.5 a 5 litros. Entonces, 4.5 a 5, pues hay que llevarlos a donde más se ocupen, ¿sale? Es por eso que se congestiona más esa parte que trabajamos. Ocupa más oxígeno ahí. Ahora, ya vimos que trata de hacer aquí una función de vasoconstricción leve. Pero cuando pasa por los pulmones, esta sangre ya que se activó con esta renina, se va a producir una activación en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina está en los pulmones. ¿Y qué quedamos que era una enzima? Una sustancia que la va a modificar también, ¿verdad? Entonces, modifica esta angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 va a producir una activación mucho más intensa de vasoconstricción. Va a aumentar más la presión, ¿sale? Es aquí donde actúan el captopril, enalapril y todas estas sustancias de los piles, ¿verdad? ¿Sí los han escuchado? Bueno, son para las personas que son enfermas de hipertensión. Les dan este medicamento para bajar su presión, porque lo que van a hacer es inhibir esta acción de la enzima convertidora de angiotensina. Solo va a haber un aumento muy leve de la presión, pero no un aumento tan drástico, ¿sale? Disminuye un poquito esa función. Y ya la angiotensina 2, al pasar otra vez por las glándulas suprarrenales, la activa en la aldosterona. Y la aldosterona, ¿qué función tiene? Retener líquidos. Entonces, ya activamos el aumento de la presión, reduciendo el volumen, o el lumen más bien, de las venas y las arterias, y aparte le metimos líquido, porque hace que retenga líquido, entonces la presión se va a ver mucho más activada, ¿sí? Es como funciona este eje. Y pues ya el suprarrenal también ya lo vimos para la formación de hormonas esteroideas también. Y esta es para la formación de catecolaminas, que en sí, ¿qué función tienen las catecolaminas? Hablamos hace un ratito más. ¿Cuáles son las catecolaminas? ¿A alguien le suenan las catecolaminas? A ver, los nutriólogos que tienen formación al respecto. ¿Quién quedamos que era nutriólogo? ¿Tú eres nutriólogo? No. ¿Tú sí eres nutrióloga? No. No, a ver. ¿Qué son las catecolaminas? Son las que van a estar actuando directamente en diferentes tipos de situaciones, como la parte preinflamatoria. Si mal no recuerdo, ahorita tengo muy ligero mi recuerdo. Bueno, las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? La adrenalina y noradrenalina, ¿qué función tienen? Pues es un sistema de alerta. Hacen que lata más rápido el corazón,
hacen que se activen muchas células y hacen que actuemos sobre el estrés. Entonces, es un sentido de alerta para activar de manera súbita también los músculos, para responder ante un sistema de alerta y para mantener el consumo de oxígeno. Si lo estimulamos de más, como que lo estimulaba de más, por ejemplo, la efedrina, que hablaron hace ratito, que lo contenían algunos fármacos, que se utilizaba de preentreno. Pues sí, porque si se estimulan un poquito estas, pues va a aumentar el requerimiento de oxígeno. Primero el consumo y luego el requerimiento. Y luego también se van a activar más las grasas. ¿Quiere decir que solo es bueno? Pues no, porque solo va a producir eso. No, por eso producen también taquicardia. ¿Sale? Por ejemplo, el café funciona también como una catecolamina. Sí tienen este efecto, sí está descrito. Si es de manera controlada, pues sí tiene su beneficio. Pero hay receptores de dos tipos para las catecolaminas y si estimulas más uno que otro, pues se produce un desbalance. Pero realmente es esa su función. Ahora, vamos a entrar, ya vimos la diferencia entre un medicamento y un fármaco que nos hizo favor de aclararnos el abogado y pues no sé si quedó claro. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre un fármaco y un medicamento? A ver tú. ¿No? A ver, si tú fueras a indicar esteroides, ¿se trata de un fármaco o se trata de un medicamento? Parece que es un... ¿Estás viendo tus apuntes? Sí. Ah. Sí, Pues. sí, sí. A ver. Bueno, como tal es toda sustancia mezclada por sustancias de origen natural. El esteroide es algo que produce el cuerpo. Me imagino que vendría siendo un medicamento. A ver, pero ¿qué dice? ¿Cuál es su finalidad? Ah, bueno. ¿Por El qué? medicamento es el que tiene vitaminas, minerales y todo eso, y ayuda para cualquier padecimiento. Es que más que, fíjate, lee la del medicamento y también empieza de una manera muy similar. Pero Toda aquí, sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, los dos. preventivo o rehabilitatorio. ajá, aquí es el efecto viene a ser, la intención viene a ser lo que viene a producir sobre la definición, ¿no? ¿Sí se entendió la diferencia? A ver, ¿cuál fue? Sí, que uno realmente va a ser preventivo y al final de cuentas el otro va a ser como, sí, curativo, pero pues tienen como diferentes... No, pero ¿qué tal que te digo que un preservativo es preventivo? ¿También eso ya lo hace un medicamento? No. No. ¿No? A ver, acá ya te sirvió con la intención de quererte ayudar. ¿Sí? ¿Ah? Dijo que no te quiere ayudar. No me gusta meter cizaña, pero no, dice que no. Fármaco. Es que sí, yo también leí que era lo mismo, pero también no entendí. Pero más barato. La diferencia entre, pues sí, a lo mejor y sí tiene algo que ver, ¿no? De que son genéricos. No, bueno. No, no era bromilla. Pero acá la diferencia viene a ser que fármacos podrían ser todos. Acá la diferencia es que el medicamento va dirigido a una función terapéutica. Es decir, el medicamento se da con la intención de mejorar, restablecer la salud o limitar el daño o prevenirla, pero en todo. Es una sustancia química que fue natural o fue sintética. A mí luego me produce mucha, ¿qué te puedo decir? Pues como mucha cosa curiosa. Que porque yo tengo pacientes de todo tipo, ¿no? Y dicen, no, es que yo no me tomé mi metformina ni mi glibenclamida para la diabetes porque me estoy tomando con algo natural, porque la moringa es natural y pues si es natural pues no hace daño y es mejor. Pues no, es que la medicina, tomar cosas químicas, a ver, ¿toda la medicina es química? Pues tiene una función o un proceso químico, pero más bien la pregunta fue, o iba encaminada a, ¿es sintético todo? ¿Es artificial o tiene componentes orgánicos? La mayoría se encontró por las cuestiones orgánicas, así fue como empezó la medicina, ¿no? Mucha medicina es derivada de la herbolaria y mucha viene de origen natural. Y otra tanto es, por ejemplo, las hormonas esteroideas, pues ni modo que haya un árbol de esteroides, pero pues no. Pero tampoco hay sales que salgan de la nada de esteroides, o sea, sintéticas, sí los hay, pero la testosterona tiene que tener un origen orgánico, ¿verdad? Nada más que el hecho de que lleve un proceso de preparación, combustión y síntesis, pues la hace un producto químico. Pero ¿a poco la moringa que les venden en polvito no le hicieron algo químico? ¿Tuvo que llevar un proceso químico? ¿No? Hablamos de un procesado.
O sea, ni el hecho de que sea procesado no lo hace malo ni lo hace bueno. Acá la diferencia de los fármacos y los medicamentos es, todas tienen el objetivo de ayudar. Yo no creo que el vecino le dé hierba santa o palo santo a su comadre para afectarla, ¿verdad? Le da con la intención de ayudarla. Y aparte, a mí me ha funcionado esto, mi mamá me lo ponía, pues te va a servir. Pues probablemente sí, porque como les decíamos mucho, propiedad de los medicamentos viene de origen orgánico. Pero ¿cuál es la diferencia del palo santo que le da a la vecina a una penicilina? Porque la penicilina viene de un hongo, ¿no? ¿Sí sabían eso? Viene de un hongo. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad de dosificar. La capacidad de dosificar. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque en un agente químico, en una hoja, por ejemplo, de moringa, no puede, hay muchos químicos en general, y entonces no puedes aislar un químico en particular que es el que ocupas para disminuir específicamente esa función. Exactamente. O sea, por ejemplo, la sábila. ¿Cuál es la propiedad más famosa de la sábila? Tú que te estás durmiendo, a ver, para que despiertes. Déjame si estoy soñando. No. ¿Cuál es como la propiedad más comúnmente conocida de la sábila? Pues digamos que es como la función principal, pero ¿qué contiene? ¿Qué dice? Úntate sábila o cómete sábila porque tiene aloe vera. ¿Pero crees que es lo único que tiene? Ahorita lo tengo para que no te sueñe. ¿No? No. ¿Saben cuántas sustancias químicas tiene la sábila? Como de 11 a 18 descritas. Aparte de la aloe vera, ¿no? Digo, los nutriólogos no me dejarán mentir, que eso también lo ven, yo me imagino, alguna parte de su formación. Un poquito de la herbolaria, porque muchas están también, pues, interrelacionadas. También no es que yo sea herbolario, pero te tienes que informar de lo que se utiliza también en tu población, porque tampoco todo es malo, pero tampoco no todo deja de existir, ¿no? Ahora, ¿qué se puede interactuar o qué efectos podemos esperar de lo que ya se usa? ¿Sale? Mira, por ejemplo, ese ejemplo de la sábila tiene aloe vera. ¿El aloe vera funciona? Sí funciona. Como lo comentó ella, aislado, tiene propiedades antiinflamatorias, dermatológicas y estéticas muy, muy buenas. Tiene hasta dolor, efecto sobre el dolor tipo cólico. Pero una sábila, entre otras sustancias, el látex que contiene es tóxico y es cancerígeno. Esa cosita verde que le sale cuando la cortas, no lo blanco, sino lo verde. Está incluso documentado que es procancerígeno con evidencia 2B. La evidencia de que una sustancia produce algo en farmacología va por, ¿cómo se puede decir? Como la manera en la que es comprobable. El más fuerte es 1A, luego le sigue 1B, 2A, 2B y luego siguen C y todo más, que ya empieza a perder credibilidad. Pero 2B es muy bueno de que documentado, de que esta sustancia sintética, esta sustancia de defensa que produce la sábila, produce cáncer. Entonces, ¿ser orgánico lo hace bueno? No. ¿Cuánto de aloe vera se requiere? Depende del padecimiento que quieres tratar. ¿Cuánto va a tener una penca? ¿Quién sabe? Esa es la diferencia con un fármaco o un medicamento que se tiene estudiado, que se ve una dosis que es efectiva, que se puede aislar un componente y que aparte ya se ha estudiado, como en la penicilina, cuánto es la dosis mínima que requiere de medicamento una persona de acuerdo a su peso estándar. En los pediátricos es por peso, pero en los adultos es estándar. ¿Cuánto es lo mínimo que requiere para que tengas un efecto antibiótico? ¿Y cuánto es la dosis máximo que se requiere? ¿Y cuánto es la dosis tóxica? ¿Y cuánto es la dosis letal? De esta manera, hablamos de 1, 2 cápsulas, 4 cápsulas o 18 cápsulas. ¿Sale? ¿Eso será lo mismo que sabemos cuántos pedazos de hongo se puede comer o no? No, porque ni siquiera sabemos cuánto realmente de este factor farmacéutico tiene cada pedazo de hongo, ¿verdad? Un ejemplo de esto también puede ser el paracetamol. Hace ratito hablamos de eso. ¿Tú crees que el paracetamol pueda tener algún efecto malo, digamos? A ver, acá el que vende suplementos. Pues, Porque te van a decir, ¿es malo lo que vendes? No. Porque, pues, no, ya tendrás tu fundamento.
Pero va a decir, yo nada más que me tomo unos 2 de paracetamol y diario y no me pasa nada. Eso es mi preentreno. Pues yo pienso que sí, porque por ejemplo, todo dolor o todo algo que sientas tú en el cuerpo te está avisando de algo. Entonces si tú bloqueas con el paracetamol, como dices tú, yo todos los días me tomo mi paracetamol y ya no me duele la cabeza. Pero ya hiciste caso omiso a lo que te está diciendo tu cuerpo. Pues yo creo que eso sería lo malo que le vería yo a ese tipo de medicamentos. Una cosa que comenta él, sí es cierto, o sea, el dolor también viene a ser parte de la vida porque es un dato de alarma, ¿no? Otra, esto es muy frecuente que los pacientes me digan, ¿no? Me duele la garganta, no ocupas antibiótico, pero ¿y si me lo tomo de una vez? Más vale prevenir, ¿no? Espérate, todo medicamento, porque estamos hablando de la diferencia entre lo orgánico y lo inorgánico, lo que está estudiado y lo que no, pero ¿quiere decir que es inofensivo? No. Ninguna planta es inofensiva y ningún medicamento ni ningún fármaco es inofensivo. Aunque tengamos estudiado cuál es su dosis mínima y su dosis máxima y su dosis letal, desde la primera pastilla que te tomas tiene su riesgo. Y si yo te lo receto, si yo te lo indico, es porque estoy conociendo cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios que vas a tener. Entonces, te estoy explicando cuáles son los riesgos y los beneficios y te estoy advirtiendo sobre el hecho. Y creo yo que el beneficio va a ser mejor para ti que el riesgo que vas a tener. Pero no quiere decir que sea inofensivo. Ninguno es inofensivo. Entonces, ¿qué riesgo puede tener un paracetamol si tan solo, pues, ¿qué te puedo decir? A nosotros nos bajan carrilla diario con que lo que recetamos es puro paracetamol y que no sabemos otra cosa? Y que al cabo yo tengo en la casa y me lo tomo y cada vez que me duele la cabeza y cada vez que ando crudo me tomo un paracetamol y con eso me quita. O hay gente que dice que no le hace, ¿no? ¿Crees? Y otros que me dicen que ni es medicamento. ¿Tomó algún medicamento? No, puro paracetamol y ya. ¿Qué riesgo puede tener un inofensivo paracetamol? Porque lo venden en hasta en el Oxxo, ¿no? O en las tienditas de abarrotes. No, yo creo que sí tiene un riesgo porque ya tan solo es una sustancia que no, digamos que ya es extraña al cuerpo, ¿no? Ajá. Entonces, sí, Va a producir un efecto. Va a bloquear algunos receptores. pues definitivamente sí, claro que sí. Cualquier medicamento, yo creo, o incluso natural o orgánico, produce algún efecto. Sí. El paracetamol tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico por 2 vías distintas, que pues no es el caso y por eso no lo vamos a comentar ahorita, pero también tiene un riesgo. ¿Cuál riesgo tiene? Su metabolismo hepático es muy alto, entonces puede producir inflamación del hígado. Esta como frecuente irritación del hígado que se comenta con los esteroides, pues también la produce el paracetamol. Entre más dosis y mayor tiempo que se tome, va a producir mayor inflamación sobre el hígado. Entonces, no es lo mismo que te tomes una pastilla de 500 miligramos, obviamente, es de manera esporádica o por un tiempo, que te tomes 2 pastillas juntas, que es 1 gramo. La dosis estándar en un adulto es de 750 miligramos, 625 a 750. Hablamos de una pastilla y media o una pastilla si es de las que vienen de 650 o 750 miligramos. Y se puede tomar hasta cada 6 horas, sin problema. 2 días, 3 días, puede ser. Es una dosis segura. Pero la dosis tóxica empieza en 4 gramos. Entonces imagínate tú que te tomas 2 pastillas para el dolor, se te quita el dolor y te las tomas, por un decir, tienes una infección que te produce mucha fiebre y te ayuda y te baja la fiebre, pero te la estás tomando 2 pastillas juntas cada 3 horas. ¿Cuántos gramos, o sea, 1 gramo cada 3 horas, cuántos gramos te tomarás en un día? 4 sería si fuera cada 6 horas. Pero si es cada 3 horas, 8. Y la dosis tóxica es a partir de 4 gramos en un día. Entonces hablamos de una intoxicación por paracetamol. Y la dosis letal que puede producir una hepatitis fulminante es a partir de 8 a 12 gramos. Entramos en dosis letal. ¿Sí? Eso si no tenemos ningún problema del hígado. Si tenemos alguna otra circunstancia que está inflamando el hígado, puede ser mucho menor la dosis tóxica o letal. Y yo he visto en algunos casos que tienen un niño o una persona adulta con hepatitis, digo niño porque es más frecuente. ¿Qué produce la hepatitis? Dolor y fiebre. ¿Qué es lo primero que tienen para darle en casa? Paracetamol. La fiebre en una hepatitis es de difícil control, entonces le va a dar como cada 2 o 3 horas. ¿Qué creen que le dan cada 2 o 3 horas? Paracetamol. ¿Qué creen que pase? Hepatitis fulminante. Y es desafortunado, pero es una causa muy frecuente de letalidad tanto en los niños como en los adultos. Intoxicación por paracetamol no es raro, No es raro. Doctor, ¿y por qué
regularmente cuando se receta, ¿por qué lo hacen como por 5 días a 7 días? O sea, tomar paracetamol, no sé, una pastilla cada 2 horas, por 7 días, y ya ahí estamos sobrepasando pues la cantidad. Porque mira, si sobrepasamos la cantidad, puede ser. Pero ahorita con el ejemplo que les acabo de dar, quiere decir, porque luego está la otra vertiente, ¿no? No tomes paracetamol porque te va a producir hepatitis, daña el hígado. Pues no. A una dosis segura no tendría por qué dañarte el hígado. El hígado, si tú le cortas un pedazo, le vuelve a salir, ¿sabían eso? Que es el único órgano que funciona como los ajolotes, se regenera solo. Pero tú le tienes que dar ese tiempo para que se regenere. Si tú lo estás inflamando y no dejas que se regenere, ya no se va a llenar de tejido, se va a llenar de cicatriz. Y esa cicatriz, ¿qué se va a transformar? Cirrosis. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa en estos casos? El paracetamol no es por 7 a 10 días. Desde ahí puede estar mal quien te lo indicó. Porque sí es cierto, tanto hay quien lo indica bien como quien lo indica mal. Esa es una realidad. Y en todas las profesiones, ¿no? Pero, ¿cuándo lo tenemos que dar? Cuando va a tener dolor. ¿Una infección de garganta te produce dolor todo el tiempo que dures con la infección? No. Un dolor por un golpe que te encontró el canelo en la calle y te dio una saludada fuerte, ¿te va a durar el dolor 7 a 10 días? Por mucho que te invada el canelo, 3 a 4 días, ¿no? Claro que de recuperarte puedes durar más días, pero el dolor, no. Entonces, ¿cuánto tiempo lo vas a indicar? De acuerdo a lo que requiera. Si tú le das un antibiótico para combatir la infección, ¿cuánto tiempo va a tardar en hacer efecto el antibiótico? 2 a 3 días, y ya de ahí va a ir mejorando cada vez. Entonces, ¿cuánto debo dar indicado yo el paracetamol? 2 a 3 días. En una dosis segura. ¿Esto le va a producir un daño? No. ¿Le va a producir un riesgo? Sí, pero es mejor el beneficio que va a tener. Si yo no lo desinflamo y si no le quito el dolor, va a estar sufriendo toda su enfermedad y puede que no termine el tratamiento en lugar de llevar un tratamiento adecuado. Y si no se combate la enfermedad, no vamos a curarlo. Es ahí donde tiene que haber un balance. Y es ahí donde ustedes deben adquirir una responsabilidad al recetar cualquier fármaco. Tienen que saber cuál es su dosis adecuada o su dosis segura, o más recomendable en este caso. Tienen que saber cuáles son los efectos que esperamos para bien y tienen que saber cuáles son los riesgos en general, pero cuáles son los riesgos que se van asociando a partir de más dosis, para usarlos el menos tiempo que se requiera para tener un buen beneficio, a la menos dosis que esa persona requiera y quitando todo lo demás que aumente estas lesiones. ¿Sí me explico? Vamos a retomar este ejemplo del paracetamol. ¿Te has ido de fiesta en el que despiertes con un montón de dolor de cabeza? Sí. ¿Y qué te tomas para el dolor? Dolor de cabeza. Aspirina. ¿Una aspirina? ¿Y si no tienes aspirina? Paracetamol. Paracetamol. Sí. Entonces, ¿qué hace el alcohol sobre el hígado? Lo inflama. Va a producir un aumento del trabajo del hígado porque tiene que eliminar toda esa intoxicación. Ustedes no necesitan una dieta detox ni una sustancia detox, que luego es lo que les vienen a preguntar muchas veces, ¿no? Pero ¿cómo me limpio? ¿Cómo me desintoxico? ¿Con qué jugo me ayuda o qué sustancia me ayuda para desintoxicarme? No ocupan nada. ¿Qué ocupan? Descansar a su hígado para que su hígado solito todo lo que intoxique lo va a tratar de desenvolver, de metabolizar, pero es desarmarlo para poder mandarlo al riñón y que el riñón lo elimine, ¿verdad? Entonces, imagínate si le estás echando alcohol para intoxicarlo, ¿qué va a hacer el hígado? Tratar de metabolizarlo y trabajar al doble, al triple, y aún mientras estás dormido agonizando y con la cama voladora, el hígado sigue trabajando. Tú estás inconsciente, pero el hígado sigue trabajando. Te levantas con deshidratación por todo el líquido que se perdió por el alcohol y te tomas un paracetamol con el hígado todavía así. ¿Qué creen que va a pasar? Cirrosis. Muy bien. Entonces, una hepatitis persistente y la hepatitis persistente, cirrosis. ¿Sale? ¿Qué pasa si tienes un virus como la hepatitis A o B, que producen inflamación del hígado? Va a estar el hígado funcionando, produciendo inflamación, le vas a dar paracetamol, lo va a inflamar más. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya estás utilizando fármacos que van a tener al hígado trabajando las 24 horas.
a dosis mayor. ¿Qué tenemos que evitar durante el uso de algún fármaco de ese tipo? Meterle más agravantes, ¿vale? Una, no se puede utilizar paracetamol, coméntenselo por favor a sus entrenos. Si es un buen medicamento, es muy seguro en términos generales. La dosis pues está establecida, pero es proinflamatorio del hígado. Y hay otros medicamentos para el dolor, como la aspirina, como otros antiinflamatorios como el metamizol. Te duele la cabeza, estás con una infección, tómate otros desinflamatorios, no el paracetamol, ¿sale? No puedes tomar alcohol, no es porque te estanques y porque es malo y todo. Estamos acostumbrados a ver estas imágenes de cuerpos muy fitness, muy esculturales que están en el antro y todo y con la peda todo lo que da, pero estás trabajando tu hígado las 24 horas. Agrega el otro agravante y agrega la desvelada, pues claro que todo va a aumentar el riesgo. No quiere decir que eso lo va a matar, ¿verdad? Pero le estás agregando agravantes a una situación que ya es riesgo, ¿sale? Ahora, ya vimos esta diferencia. ¿Qué es lo que se lleva a cabo para que un fármaco o un medicamento, más bien, medicamento, pueda pasar a la venta? Les pasó a ustedes con la vacuna de COVID, ¿no? A todos de aquí se pusieron la vacuna, o la mayoría, ¿no? ¿Qué era el principal miedo? La acaban de inventar. Y ya la sacaron. Y ya escuché que a alguno le produjo trombosis. Y me la pongo, no me la pongo. Si me la pongo, ¿qué tal que me produce trombosis? Si no me la pongo, ¿qué tal que me da COVID y me muero? Entonces, pues fue un juego de azar. ¿Qué prevaleció aquí? Mejorar el beneficio para correr el riesgo riesgo-beneficio, ¿verdad? Mejorar el beneficio a una costa del riesgo que tenemos. Entonces, el COVID no quiere decir que era un experimento de ratas de laboratorio. Fue una investigación que se llevó a cabo con una investigación básica, nada más que de manera súper acelerada, con un montón de dinero y un montón de gente trabajando al mismo tiempo. Una investigación preclínica que también se realiza en el laboratorio con animales o in vitro, y una investigación clínica que se empezó a producir, a liberar en las primeras zonas que se consideraron de desastre, como China, que causó todo el problema, y algunas partes de Europa, ya que estas partes se vieron aseguradas que no producían mayor efecto secundario. Entonces sale a la autorización comercial. ¿La autorización comercial quiere decir que ya es inofensivo? No, sigue en vigilancia, ¿sale? No sé si les tocó todavía que suspendieran la producción de ranitidina. ¿Sí? ¿Sí les tocó escuchar de la ranitidina? ¿Para qué se utilizaba la ranitidina? Para gastritis. Se vendía también en cualquier Oxxo. Bueno, también no había tantos Oxxos. En cualquier tiendita de abarrotes, en cualquier farmacia, y era de venta libre. ¿Qué riesgo producía la ranitidina? Y que se observó a través de 40 años. De la absorción. Disminución en la absorción intestinal, la permeabilidad intestinal y ginecomastia. Sí, yo cuidándome del chocho y me la produjo la ranitidina. Y la gastritis, y siguiendo con me quitó la gastritis, pero me dejó colitis, ¿no? Pues así, los fármacos siguen en vigilancia. Entonces, en esta vamos todavía en la vacuna de COVID, ¿eh? Pero, ¿quiere decir que es experimento de acá? No, pero sigue la vigilancia, ¿verdad? Y luego, cuando agarraron a la ranitidina fue en esta, la vigilancia postcomercial. Ya se vende, ya es segura, ya cuesta 20 pesos, ya de todas maneras siguen los fármacos en vigilancia, ¿sale? Cada vez que se detectan reacciones adversas o no esperadas en un medicamento, desde que se vuelven frecuentes, por ejemplo, yo en el hospital, si veo que 5 personas con omeprazol intravenoso presentaron reacción anafiláctica o alguna reacción severa, lo tengo que reportar. Y reportan, ven el lote al que pertenece y en lo que se ve si solo fue un lote o varios, se cancela toda la aplicación de omeprazol intravenoso. Se cancela de manera local y se manda el boletín a todos los hospitales. Si se comprueba que es más de un lote, se notifica a la Secretaría de Salud. Si lo identifica y lo ve en diferentes estados, lo denuncia a COFEPRIS. Y entonces hacen una denuncia sobre la producción masiva, ¿sale? Y es así como se cancela un fármaco. Si no, solo el lote que probablemente fue contaminado, ¿sí?
Ahora, respecto a esto, hace ratito vi que se escuchaban algunos términos como este medicamento está prohibido como el clonazepam o está prohibido como no es de venta libre y está prohibido. No es lo mismo prohibido que controlado. Eso es importante que lo aclaremos. ¿Cuál será la diferencia entre prohibido y controlado? Uno, que está penado. O sea, su producción es de manera clandestina, su distribución es de manera clandestina y su consumo tiene que ser de manera clandestina. ¿Cuáles son estas? Las drogas ilícitas, ¿verdad? Esto es diferente a controlado y otro regulado. Controlado, ¿cuáles serían los controlados? ¿Cuáles te suenan a controlados? O sea que no está prohibido, pero tiene que controlarse mediante una receta muy especial. ¿A quién no le he preguntado? A ti. ¿Cuál te suena? Pues nada más uno de que mediante una receta lo puedes adquirir. Pero como cuál te suena que puede ser mediante una receta, pero tiene que ser una receta especial. No cualquier médico tenemos de estas recetas. Por ejemplo, yo no tengo de esas. Son unas recetas especiales que tienen un código de barras. ¿Qué? ¿Cuál? ¿No? ¿Qué te suena a que debe ser tan fuerte como para que tenga hasta código de barras una receta? Yo que pronto van a ser códigos QR, pero por lo pronto código de barras. ¿Eh? Una droga fuerte. ¿Cómo cuál? No, porque esas sí los puedo recetar yo, pero no tengo código de barras. Y no es que no lo pueda tener, puedo sacar mi registro ante la Ley Federal de Salud y sacar mi código de barras, y eso está aquí en una dependencia en Guanajuato. Lo podría hacer, pero la verdad son medicamentos que yo no manejo de venta extrahospitalaria, entonces no tiene función que los haga. ¿Pero como cuál? Como algunos para tratar el cáncer. Ajá. O sea, más específicos para tratar infecciones muy específicas. No tanto para tratarlo, pero sí para tratar el dolor del cáncer. ¿Cuál te suena? Ay, con las que se murió Michael Jackson. Parecido. Con el que se murió Michael Jackson fue el Propofol, y ese era un sedante, pero ese también ocupa código de barras, y sí, es parte de estos, pero más bien la morfina, la buprenorfina, el fentanilo, no son ilícitas, no son ilegales, se producen, son de venta, no son para puro drogadicto después de la calle, es para que en el quirófano puedan anestesiar a alguien de manera profunda, es para que alguien con cáncer, si tiene un día de vida, 5 días de vida, tienen derecho a pasarlo sin dolor. ¿Vale? Imagínense 24 horas con dolor intenso todo el tiempo y que no puedan ni comer, ni dormirte, ni nada. O sea, son drogas de un opioide fuerte para mantener a alguien sin dolor. ¿Quiere decir que por eso ya no los van a vender? Pues no, hay que venderlos porque estas personas lo necesitan, solo de manera muy controlada. Y solo las personas que manejen este tipo de medicamentos, pues dan su registro de código de barras, y cada vez que yo recete una con código de barras, cada vez que se entregue en la farmacia y se surta, el farmacéutico tiene que digitar el código de barras en su caja y tiene que notificarse a nivel nacional. Todas las buprenorfinas que yo recete en el año tienen que estar registradas en COFEPRIS. ¿Sale? De esta manera está súper regulado que el fentanilo y la buprenorfina estén muy controlados. ¿Cuál es la diferencia de regulado? Regulado, entonces, son las recetas que yo tengo, no tienen el código de barras, pero la farmacéutica, cada vez que se surte, solo máximo producen 1 o 2 sellos, depende de las políticas, y tienen que retirar la receta. Esas sí son las benzodiazepinas, como el diazepam, clonazepam y todos los que terminen en PAM, que son las benzodiazepinas, tienen que ser controlados. ¿Por qué? Porque pueden generar adicción. Tienen sus indicaciones precisas y tienen mayor riesgo. Entonces tienen que ser y pueden hacer más mal uso por la adicción. Entonces tienen que estar muy regulados. ¿Cuál es otro tipo de regulación que no va tan a fondo y solo me van a vigilar si ven que yo receto más de 50 o de 100 por mes? Entonces voy a llamar la atención. Como ustedes llaman la atención ante Hacienda, ante hacer demasiados gastos en efectivo y declarar pocos ingresos. Entonces, así uno llama la atención, ¿verdad? Así igual con los medicamentos regulados. Los antibióticos, antes retiraban la receta, ahora no, porque sí se regulan, pero no tanto como las benzodiazepinas. Tienen que tener receta, tienen que tener indicación, porque regulan nada más que la gente no se automedique y que no se genere tanta resistencia. Pero realmente no es tan controlado. Y de venta libre,
quiere decir que no requiere receta. Cualquier persona puede ir a comprar esto en la farmacia. Los esteroides anabólicos, ¿a cuál grupo creen que pertenece de todos los que acabo de mencionar? Porque no son ilícitos, ya lo dijo el abogado. A la regulada. A la regulada, quiere decir que yo te tengo que dar una receta para que... Sí, pues hay uno, pues puedes ir a conseguirlo. ¿Y en la farmacia no te venden si no iba receta? ¿Cuál de farmacia conocen? Por ejemplo, el Névido, dijeron hace ratito. Premotestón. ¿Cuál otro? También hay otro que se llama prednisona, que es un tipo de esteroide. Ah, pero es diferente. Ahorita los comento. Sostenón, más bien. ¿Eh? Creo que no, no me acuerdo, pero no, igual y sí. El Sostenón 250, ¿no? ¿Alguien ha comprado o han escuchado al primo de un amigo que lo haya comprado en alguna farmacia? ¿No? Que por cierto dijo Pablo que para que no se duerman tomen fotos de la ponencia, la suban a sus redes, porfa. Y esa sí la pueden subir, lo de mañana, que es... Lo de mañana que es controlado. No, que La mañana que veamos todo. sí. está hasta en los Toma foto. Ventolines, ¿no? ¿El qué? salbutamol contiene interleuquinas. Ah, pero el salbutamol no es un esteroide anabólico, ¿verdad? ¿El salbutamol qué es? ¿Pero a qué grupo pertenece? Perdón, es instinto. ¿A qué grupo pertenece? No, pero no es esteroide anabólico. No es un esteroide. Tampoco el clenbuterol. Son anabolizantes, tienen un efecto anabolizante, pero no son esteroides. Pertenecen a otro grupo. Pero el Sostenón y el Primotestán y el Névido, tú lo puedes, vayan y pregunten ahorita saliendo, pregunten en la farmacia, pregunten cuánto cuesta. Pero nada más como por curiosidad y que si se los venden sin receta, y claro que los venden. Esto no está ni regulado ni controlado, es de venta libre. Son estos sesgos en los que hay agujeros negros, por así decirlo, tanto en la ley como en la regulación de los medicamentos. Hablamos de opioides fuertes, ¿verdad? Hablamos de benzodiazepinas, que están, los opioides fuertes son los primeritos que hablamos que están súper controlados. Hay opioides que no son fuertes, pero también son opioides débiles. Es el tramadol, no sé si lo han escuchado. El tramadol es un opioide. Y para la farmacia es de venta libre. Sí, son estos agujeros negros que solo Dios sabe explicar, pero existen. Entonces, eso es también algo para que consideremos nosotros. Venta libre no lo hace inofensivo, pero regulado tampoco lo hace prohibido. ¿Sale? Nada más considérenlo para que sea parte de su formación, ¿no? Ahora, en cuanto a los medicamentos, ¿han escuchado estas dos diferencias? ¿Sí? ¿A qué se debe, te suena el principio activo? A ver, el de acá que no le he preguntado. ¿O cuál es la diferencia entre el principio activo y el excipiente? Ay, era yo. Ah, caray, soy yo. Así, ¿sí lo había escuchado la diferencia entre? Pero ¿cuál es el principio activo? Porque la marca es Tylenol, ¿verdad? La sustancia en la que más va a tener importancia, digamos, la que va... Y el excipiente, sí. Así es como a mí me suena. Sí. ¿Y para qué servirá el excipiente, entonces? Y el excipiente, pues, como dice su definición, compuestos inherentes que facilitan su administración. Pues es el mecanismo que facilita su función. Uh-huh. ¿Alguien tiene alguna otra definición de esto o de lo que entendió de lo que está escrito ahí? ¿O se entiende así como está? El principio activo es a lo que normalmente denominan la sustancia activa, que es la que nos va a servir, y el excipiente es lo que permite la transportación de la misma. Sí. Por ejemplo, las hormonas esteroideas
circulan y ya vimos cómo circulan y cómo se introducen a la célula, ¿verdad que sí? Circulan solitas a través del torrente circulatorio, pues quedamos que eran liposolubles, ¿verdad? Que están hechas de grasa, del colesterol. La grasa, si tú la dejas sobre un líquido que sea agua, ¿se absorbe y se mezcla? No. Para poderse distribuir alguna parte de un lugar a otro a través del torrente circulatorio, el torrente circulatorio quedamos que tiene 3 formas de sangre, ¿verdad? Digo, tres componentes de la sangre, que son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Aparte de eso, contiene un líquido parecido al agua, nada más que con más proteínas, pero es agua con proteínas, por el que se suspenden estos elementos, ¿verdad? Pero es agua con proteínas. Si los esteroides están hechos de grasa, no se pueden transportar tan fácilmente a través de este plasma. ¿Cómo se transportarán? Unidos a proteínas. Y es unido a proteína que se transporta y se administra a donde tiene que ser. Con los medicamentos pasa lo mismo. Tenemos una sustancia activa, que es el principio que ya vimos, que se estudia, se ve la dosis, se ve los efectos y se ven los riesgos y todos los efectos contraproducentes. Pero, ¿cómo se va a administrar al cuerpo? A través de algún otro acompañante, que sería el excipiente, para poderlo administrar. Es decir, el excipiente va a ser el vehículo. Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso del Tylenol. El Tylenol es la marca comercial. Entonces, como hablábamos hace rato con tu casa productora de esteroides, Frida Pharma, puede que su marca se llame Frida Pharma, pero ¿qué va a contener? Pues testosterona. La testosterona, ¿cuál es su forma normal en la naturaleza? A través de polvo. ¿Cómo puede administrar ese polvo en una persona? Por medio de un vehículo. ¿Cómo va a ser el vehículo? Si es sólido, le llamamos excipiente. Es como se forman las tabletas. La sal principal o principio activo es lo que va a ser lo que se va a administrar. Nosotros tenemos en este ejemplo 500 miligramos de paracetamol. ¿Quiere decir que la pastilla pesa 500 miligramos? No. Quiere decir que contiene 500 miligramos de paracetamol, pero aparte tiene otra sal inerte, que es el excipiente, para que la persona se la pueda deglutir. ¿Por qué unas pastillas son más grandes y otras más chiquitas? Porque algunas sustancias activas ocupas menos. Por ejemplo, ¿han escuchado la loratadina? La loratadina no es igual de grande que este paracetamol. ¿Pero cuánto contiene una loratadina? 10 miligramos. ¿Cuánto contiene el paracetamol para que sea efectivo? 500. Para que 500 miligramos lo puedas agregar todavía a un vehículo, la pastilla es más grande. Para que a 10 miligramos le agregues otro, y además depende de la partícula, ¿no? Pero hablando de pesos, para que le agregues un excipiente, pues la pastillita está más chiquita. Y algunas son bien chiquititas, porque depende de los miligramos que se requiera para tener un efecto que nosotros estamos deseando. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Ahora, eso es en el vehículo el excipiente viene a ser lo que transporta a las sustancias sólidas que pueden ser digeridas. Pueden ser de sal, como en este caso, pueden ser de gelatina, como en el caso de las cápsulas, ¿sale? No son o sea, la capsulita que lo contiene no es principio activo, es gelatina. Y la gelatina tiene la función, de acuerdo a la tecnología que tenga, de disolverse en el estómago o disolverse en el duodeno o disolverse en otro fragmento del intestino delgado. Ya una vez que se disuelva, libera su sustancia activa y de ahí va a empezar a ejercer su función, ¿sale? Hay muchos tipos de vehículos, pero esas son las principales. En el caso de estas sustancias esteroideas que vienen inyectables, el vehículo no puede ser de sal, ¿verdad? Tampoco puede ser así tan sólido. Tiene que ser un vehículo que le haga administrarse por vía parenteral. Todo lo que sea digerido, comido, colocado debajo de la lengua o absorbido por el intestino, se llama enteral. Y todo lo que sea inyectado, ya sea intravenoso, ya sea intramuscular, se llama parenteral. Para es a un lado de, por eso se llama parenteral, ¿sale? Entonces, ¿qué vehículo van a ocupar las sustancias que son líquidas? Pues otro líquido. Y el líquido puede ser de agua o puede ser de aceite. ¿De qué va a depender? De si su componente activo es soluble o no es soluble en agua.
Si es soluble en agua, pues lo van a disolver en agua. Si es soluble en aceite, lo van a disolver en aceite. Es un mito muy frecuente. Les ha tocado que alguien diga, mejor la de agua, mejor la de aceite, porque las de aceite son las que duelen más. O mejor en agua porque duele menos. Y resulta que el estanosol no duele menos. Ay, ¿quién dijo no? Entonces, ¿quiere decir que el aceite o el agua hacen que duelan menos o duelan más? No, solo es de acuerdo a que si la sustancia se puede disolver o no en agua. Quedamos que los esteroides, solo el estanosolol pues es un anabolizante distinto, ¿no? Pertenece a otra familia y tiene una modificación en su estructura para que pueda medio disolverse en agua. ¿Y por qué medio? Digo medio, porque si lo revuelves y se mezcla, pero si lo dejas, ¿qué pasa? Se sedimenta y se separa. Pero su administración sí permite que lo mezcles y que lo puedas administrar porque es parcialmente soluble. Pero todos los demás no. Entonces, si no es soluble en agua, no se puede mezclar con agua en el vehículo. ¿Con qué se mezcla? Con aceite. ¿Qué tipo de aceite se les ocurre que pueden utilizar en estos medicamentos, fármacos o en lo que sea? ¿Un aceite especial? ¿Espacial? ¿Un nutrioli? Puede ser. No nutrioli como tal, pero son aceites vegetales. Aceite de ajonjolí o sésamo, como lo van a encontrar. O un aceite de algodón. Por eso dice aceite de castor, no es porque sea de un castor, sino porque castor es algodón en inglés, ¿sale? Eso es a lo que se refiere. Es una sustancia vegetal, un aceite vegetal que le va a permitir hacerlo soluble y poderlo administrar. Por eso produce una reacción de defensa local, porque hay una sustancia externa. Puede que tú no seas alérgico a alguna forma sintética de testosterona o alguna otra sustancia farmacéutica, pero puede que seas alérgico al vehículo. ¿Sí me explico? Sí. Puede que seas alérgico a los aceites vegetales, entonces te va a hacer una reacción mayor. Aparte, los medicamentos, es otra diferencia con la herbolaria habitual, doméstica y recomendada por la vecina, es para que sepamos esto también, para que un fármaco se elabore, que es parte también de lo que nos comentaba Paulo, para que se elabore para su distribución y su aplicación y su venta, hay dos vías. Una sería regulada por COFEPRIS y en un laboratorio establecido que tiene su ubicación y que tiene su registro y que tiene conocimiento de todas las autoridades, ¿no? Porque no sé si han visto, pero hay empresas bien establecidas donde se elaboran algunos farmacéuticos, como ¿cuáles les gusta? Como las de Valium, que toda la marca tiene su empresa en Ciudad de México, en Monterrey o en Guadalajara, donde la empresa está registrada y tienen todos sus estándares de calidad para que se pueda elaborar la sustancia de una mejor manera. Y hay laboratorios pues, que no tienen este registro porque la sustancia no está tan regulada o tan bien aceptada y distribuida, entonces son clandestinos. ¿Quiere decir que si está regulado es bueno y si es clandestino es malo? Pues no siempre. Regulado sí tiene que tener una persona encargada de calidad y tú sabrás mejor que yo qué le toca hacer a la persona de calidad. No solo le toca ver que la gente venga bien vestida, ¿verdad? Le toca ver todo lo que contribuye la calidad de la elaboración de un producto. ¿Y qué incluye la calidad? No solo que sea bueno, sino que sea elaborado en las mejores condiciones salubres. Los nutriólogos tampoco me dejarán mentir. También el que se encarga de calidad de elaboración de alimentos tiene que tener hasta pruebas microbiológicas de ellos, ¿no? Les toman hasta cultivos al que lo elabora para ver que no tenga salmonela esa persona, para ver que no tenga una enfermedad infecciosa y no lo transmita al producto que está elaborando, ¿verdad? Tienen que lavarse las manos antes, tienen que tener un uniforme especial para preparar esos alimentos y ese producto y tienen que tener varios filtros para que llegues a donde se elabora. Todo tiene que ser con técnica estéril y tienes que estar tomando muestras del producto de manera seriada para ver que no se contaminen. Y aún así, hablamos de que hay lotes contaminados, ¿no? Aún con todos esos estándares, porque hay errores humanos. Y hay también bacterias en el medio ambiente, hay contaminantes por donde quiera. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer que un producto se contamine. ¿Qué es lo que se hace en un laboratorio regulado? Aparte de todos estos estándares, también hay
una añadidura de alcoholes a la elaboración de la sustancia para tratar, y filtros, para tratar de limitar o de quitar todos los agentes que se llaman pirógenos. ¿Qué son estos? Todos los que van a producir colonización o fiebre, sean seres vivos o inertes. Entonces, cuando tú lo administras, puede que la reacción local que te administre, que lo rojo, la inflamación, lo caliente, no tiene que ver siempre con que esté mal colocado, sino que esta cantidad de alcoholes o de pirógenos están produciendo una reacción en ti. ¿Sí me explico? Y depende también de la sustancia activa. Les voy a poner un ejemplo. No sé si han escuchado el clonixinato de lisina, pero es un antiinflamatorio que en la marca comercial se llama Dorixina, pero es un antiinflamatorio y analgésico. Es muy frecuente que también se indique en los hospitales como antiinflamatorio y es muy irritante para las venas. Se puede administrar por vía intravenosa, pero es muy irritante. Tiene que ser muy diluido y muy lento a la administración. Entonces, hay veces que en algunos aún así les produce dolor cuando se administra. Y luego dicen, es que este sí me está haciendo porque me duele más. No, mejor le bajo a la velocidad y te va a doler menos, o la diluimos más. ¿Sale? Igual con la penicilina. No quiere decir que una funcione más que otra, sino las que forman un depósito producen mayor dolor. El dolor depende de la sustancia, del vehículo y de la cantidad de pirógenos o de agentes con los que venga contaminado. ¿Sí? Entonces, que sea clandestino, puede que lleven, que no está regulado, pero puede que tengan todos esos estándares, pero puede que no. Pero la raíz que le vendió la vecina de enfrente, seguramente no. Y el que se creó en laboratorios naturistas, que tampoco sabemos, esto está muy satanizado, pero todo lo herbolario, ¿quién lo regula? Y todo lo que se vende en tiendas naturistas, ¿dónde se elabora? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Y quién lleva los miligramos? ¿Y quién se encarga de la calidad? Si no son medicamentos. Si no son medicamentos, no tienen que estar regulados ante COFEPRIS. ¿Quién te dice que si estás comiendo realmente hierba santa? ¿No? Digo, no los quiero satanizar, pero ampliemos nuestra mente en todas estas posibilidades. ¿Sale? ¿Dudas de esto? Bueno, ahora en cuanto a un principio de un fármaco, ¿de qué depende que realmente sea efectivo? Esta se puso bien fea, ¿verdad? Pero bueno, ¿de qué depende que un fármaco sea efectivo? Es decir, te di 500 miligramos de paracetamol. ¿Quiere decir que los 500 miligramos te van a hacer efecto? ¿Todos 500 miligramos? Esos 200 miligramos de testosterona, ¿te van a hacer efecto los 200 miligramos? Pues no. No siempre 200 miligramos de testosterona son los 200 miligramos de la sustancia activa, ¿verdad? Por ejemplo, dice, ¿qué les gusta? 100 miligramos de testosterona por 1 mililitro. O dice 100 miligramos en 100. Pero hay que ver si son esos 100 miligramos o son 80 miligramos de testosterona y 10 miligramos del vehículo, del aceite. ¿Vale? Esa es una variante. Pero otra, falta ver el metabolismo. Una es realmente dónde se libera. Dónde se libera y en qué condiciones se libera el medicamento. Otra es qué tanto de eso se absorbe. Y otra es cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Liberación. ¿Dónde se va a liberar el fármaco? No es lo mismo, como comentábamos hace ratito, que se inyecten en la pompa a que se inyecten en el hombro o en el deltoides. Entre más circulación tenga alrededor, más rápido se va a absorber. Y no es lo mismo que se distribuya en la vena directamente. Si la función es que llegue a las venas y a la circulación, si lo inyectamos directito a la circulación, se va a administrar mayor cantidad del fármaco. Porque si tú te lo inyectas aquí, no todo el hombro es puro músculo y no todo el hombro es puras venas. También hay grasa, también hay otras células, también hay otras estructuras de colágeno. No todo va a absorberlo igual, ¿sale? Eso es a lo que se refiere. Ahora, de esta absorción, ¿cuánto tiene la capacidad de estas venas de absorber por cada mililitro de sangre? De eso va a depender su concentración. Su distribución, ¿cuánto llega a donde debe llegar? Y del metabolismo, ¿cuánto de eso nos deja el hígado? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Sale? Y ya de ahí vamos viendo cómo va haciendo su efecto.
Esto en los fármacos que están más regulados ya está súper estudiado, como lo comentamos hace ratito, pero en todos los demás siempre hay una ventana abierta. ¿Sí? De ahí, ¿quién se encarga de eliminarlo? ¿Por qué dura tan poquito? ¿Por qué dura tanto? Cada vez que circule hacia el hígado, por la circulación entérica, el hígado le va dando una vuelta de filtro, luego le va dando otra y luego le va dando otra, lo vuelve desintegrado, lo pasa a los riñones y el riñón lo va a eliminar a través de la orina. Y esto lo vemos de una manera un poquito más específica aquí. El metabolismo puede ser de dos formas, uno de primer paso en el hígado y otro liberando este primer paso a través de la circulación sistémica, pero de todas formas en segunda intención va a pasar por el hígado para eliminarse, ¿sale? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que uno pasa 2 veces, ¿sale? El que es consumido de manera enteral va a pasar 2 veces. Ya quedamos que enteral es a través de qué y qué y qué. Ay, luego le voy viendo los apuntes. Ay, me va a preguntar a mí. Soy yo. Bueno, lo puse de al lado de... Ajá. ser... No, enteral. Eso es para enteral. ¿No? ¿Qué te suena que es enteral? ¿Quién sabe? ¿Tú? ¿No? Parental es cuando es algo inyectado y... Parenteral. Parenteral. Y no me acuerdo si era algo tomado. Enteral es algo tomado. ¿Sí? Pero no solo tomado, es a través del tubo digestivo. Vamos, de esto lo único de excepción va a ser sublingual. Pero todo lo demás va a ser a través del tubo digestivo, es enteral. ¿Sale? Entonces, tubo digestivo puede ser a través de la boca, consumido, vía oral. Y otro va a ser vía rectal. ¿Sale? Entonces, esas son las maneras como enterales. Va a ser consumido, digamos, por así de alguna manera. Una vez que se consume, va a pasar, para que lo recuerden, todo el enteral, ya sea por arriba o por abajo, va a llegar a la circulación entérica. Alrededor de los intestinos y del estómago hay un tipo de circulación especial que se llama circulación entérica, por eso se llama enteral, ¿sale? O corresponde aquí. Esta circulación entérica, este es un ejemplo de una vena, que es la vena porta, ¿sale? La vena porta es como una ramita de la vena, la aorta abdominal, no sé si la han escuchado, pero es una de las venas principales y más gruesas de nuestro cuerpo. Entonces, una ramita es la vena porta y esta va a pasar que pase el fármaco de esta vía digestiva al hígado. El hígado lo va a metabolizar o a transformar y es cuando, digamos, se activa por primera vez. Y puede que se active de poquito tiempo o demasiado tiempo, dependiendo del componente. Entonces, es aquí donde se refiere que los fármacos por vía oral producen irritación del hígado, porque primero pasan por este metabolismo de primer paso. Y el primer metabolismo para activarse es como muy complejo, por así decirlo. Son varios pasos, pero en sí, como por así decirlo, su naturaleza es destruir el exceso de testosterona. Entonces, si nosotros producimos de, ¿cuánto quedamos? 2.5 miligramos a 11 miligramos, ¿cuántos se van a inyectar a la semana? De 250. ¿Será mucha la diferencia con 11 miligramos, que sería el tope? Sí, mucha. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo para tratar de regularlo? Primero, tratar de eliminarlo, ¿sale? Entonces, ¿qué va a tratar de eliminar? Si pasamos por aquí por vía enteral, lo primerito va a ser que el hígado va a trabajar a marcha súper forzada, como con el alcoholismo que se echaron en la fiesta, a tratar de eliminarlo en ese mismo día para que amanezcas crudo, pero bien, pero no intoxicado. ¿Sí? Lo mismito va a trabajar a marcha forzada, pero ¿lo va a eliminar? Pues no, porque la fórmula de esta testosterona se modificó para que el hígado no la destruya. Las primeras presentaciones se destruía hasta un 80%. Ahorita no. Ahorita se destruye solo un 20 a un 40% por lo mucho. Entonces, ¿qué es lo que hace? Circula el resto. El hígado no por eso se detiene y dice, ay, pues ya ni modo. No, sigue trabajando y cada vez que recircule lo sigue tratando de metabolizar. Pero el problema es que pasó primero y luego en una siguiente circulación, ¿sale? La diferencia, déjame ver si... No, la diferencia con el otro que es por vía parenteral o por inyección
es que se administre de manera directa o indirecta a la circulación. Directa es que pasará intravenoso. Algunos fármacos pasan intravenoso directo, ¿verdad? Cuando les ponen el suero. Cuando se enferman y que les ponen un suero y por ahí se les administra el medicamento a la vena, porque su presentación y sus propiedades lo permite y es muy soluble en agua y se puede administrar y es de manera segura, ¿sale? Su presentación y su composición así es. De los esteroides no, porque quedamos que los esteroides no son solubles en agua ni en el plasma. Entonces tienen que absorberse de manera gradual y unirse a proteínas del alrededor. Entonces no se administran vía intravenosa. ¿Qué va a pasar si se administran vía intravenosa? ¿Qué se les ocurre que pueda pasar? ¿Se estanca? No, porque ¿qué va a pasar si le echas a un tobogán, digamos? Si le echas una gotita de aceite, ¿no se va a estancar? Una es que se pueda adherir a las paredes y otra es que circule y salga completamente como entró, pero si le pones más cantidad, puede que si el tobogán de ir así de repente salga así, en ese más estrecho se tape. ¿Qué pasa si algún ducto se tapa? Se corta la circulación de ahí en adelante. Es lo que se conoce como una trombosis. Si tapa una arteria importante que lleve circulación a ese órgano, le va a producir una isquemia, o sea, un trombo va a cortar la circulación y no le va a llegar circulación ahí. El cuerpo es sabio y trata de destaparlo rápido, modula la forma de las venas y de las arterias como les explicaba y manda más líquido y aumenta la presión para tratar de destaparlo. Pero mientras, si es algo muy pequeño, te va a producir dificultad para respirar, tos para aumentar el reflejo de presión y te puede producir desmayo o síncope, ¿sale? Es eso es que le inyecté y se desmayó. Fue porque le atinaste una vena, ¿sale? Y se lo pasaste directo a la circulación. Es que tal medicamento produce más tos, es que se absorbe muy rápido a través de las venas de alrededor y pasa muy puro a la circulación y produce estos efectos. Como la trembolona. Entonces, quiere decir que es muy permeable. Y si es muy permeable, pasa directito a la circulación que está alrededor y va a producir estos efectos secundarios, ¿sí? Entonces, ¿cómo se tiene que absorber? De manera indirecta. De manera indirecta es que lo administras en el músculo, te cercioras calando al émbolo de la jeringa, de que no le diste una vena, lo inyectas ahí, produce una inflamación ahí, y los capilares de alrededor del músculo lo empiezan a absorber de poquito a poquito, uniéndolo a sus proteínas, que es la mioglobina, por ejemplo, ¿sale? Y es así como lo va absorbiendo y se va metiendo a la circulación, unido a proteínas y fragmentado. ¿Se entendió esto? Sí. Esto ya lo explicamos, yo creo, en más de una ocasión, ¿no? Queda ejemplificado cómo se unen las sustancias a sus receptores específicos. Por ejemplo, esta célula tiene receptores en la membrana y realiza su actividad hacia el interior, ¿no? Y esta también las tiene en la membrana, pero el fármaco llega a ocupar el receptor que era para la sustancia. Entonces, si es un ligando agonista, va a aumentar la actividad que tenía esta sustancia. Si es un ligando antagonista, quedamos que va a ser bloqueo, ¿verdad? De esta función que iba a hacer esta sustancia. Y este es un bloqueador de receptores. Ni lo estimula, lo va a activar lo negativo. Y el bloqueador ni lo estimula ni lo va a aumentar. Va a producir una inhibición de su actividad. Ahora, de las vidas medias de un fármaco, ¿qué es lo que entendemos por vida media? ¿Alguien que sepa? Para ya no exponer a nadie. Pues a ver. Tiempo que se mantiene dentro del cuerpo, ¿no? Más o menos. ¿Tú qué idea tienes? Sí, es exactamente eso, porque va a seguir circulando. Va a seguir circulando pues en todo el cuerpo, pero ya no al 100%. ¿Qué puede hacer que baje su actividad o su cantidad al 50%? ¿Qué podría hacer? ¿Quién lo baja? ¿O quién lo regula? ¿Actividad que tenga el hígado? El hígado.
Acuérdense que el hígado o las enzimas que están en otros órganos van a modificarlo. ¿Con qué intención? Reducirlo. Porque es algo externo, hay que eliminarlo. ¿Sale? El cuerpo trata de defenderse y de regularlo. Entonces, dependiendo de su estructura, lo baja a más tiempo o a menos tiempo, pero todos se van a eliminar. Hay algunos fármacos que hay algún metabolito de su producción, incluso a un año. Si han escuchado de dopajes que pues todavía sale positivo hasta los... No sé, hay algunos que el dopaje sale positivo en un mes todavía, y otros que incluso un año sigue saliendo positivo. ¿Por qué sale positivo? Porque hay metabolitos de esta sustancia aún en la circulación. Todavía no se elimina al 100%. ¿Quiere decir que está activo? No. Ni está activo, ni hace su función. Pero todavía hay fragmentitos de ahí de la sustancia. Entonces, la vida media de una sustancia es cuando esta actividad de la sustancia se reduce al 50%. Quiere decir que sigue siendo activa, pero su actividad bajó a la mitad. Es cuando tenemos que darle otra para que vuelva a subir al 100. Cada vez que baje a la mitad, le requerimos dar otra para que vuelva a subir. Baja a la mitad y así va en ciclos la farmacéutica. ¿Sale? De esto va a depender que nosotros se lo demos. Por ejemplo, el diclofenaco. El diclofenaco tiene una vida media de 24 horas. Hay gente que, es que yo mejor me lo tomo cada 8 horas antes de que me dé el dolor. ¿Esto le va a quitar más el dolor? No. Pero si mal no me hace, si bien no me hace, pues mal tampoco. ¿Mal no le va a hacer? Sí. Todos los medicamentos hacen mal, todos. Todos los fármacos hacen mal, desde la dosis normal. Nada más que entre más dosis, más efectos secundarios. Pero ¿qué daño me puede hacer un inocente diclofenaco? ¿Qué daño puede hacer? Pues sí, pero menos que el paracetamol. ¿Qué daño me puede hacer una inocente aspirina? Porque pertenece al mismo grupo. En dosis alta. ¿No? Pero va a inhibir las prostaglandinas que quedamos, ¿verdad? Las prostaglandinas producen irritación y dolor. Si las inhibimos, pues qué bueno porque no tienes dolor. Pero ¿qué crees? Que un tipo de prostaglandinas produce una protección de tu estómago para que tu ácido clorhídrico no te perfore a ti mismo, no te consuma a ti mismo. Si se consume un bistec, que no se consuma tu misma mucosa, ¿no? ¿Qué es lo que la protege? Una capita de aislante que tiene. ¿De qué está compuesta esta capita? De prostaglandinas. Tómate más diclofenaco, más ya no se produce y tu mismo ácido te hace una úlcera. Es así como se hacen las úlceras, ¿sale? Pero me lo inyecto, así ya no me lo como, ya no me irrita el estómago. No te vas a salvar porque el mecanismo es el mismo. Va a inhibir la producción de prostaglandinas. Pero me lo pongo en supositorio, el mecanismo es el mismo. Pero me lo unto, porque untadito ya no es tanto. El mecanismo es el mismo, porque se va a absorber a la circulación de manera indirecta, como vimos en esto. Pero hay capilares ahí, lo van a absorber. Si quita el dolor es porque se absorbe. Si se absorbe, va a quitar ese efecto y también va a producir sus demás efectos colaterales. ¿Sale? Entre más dosis, más efectos colaterales. ¿Y le va a servir más? No, nada más se la jugó mal. ¿No? Entonces, las vidas medias dependen de eso. Hay ésteres de testosterona o de sus derivados que su vida media es de 3 días o 4 días, ¿no? 3 a 4 días. Pero me la pongo diario para más rápido. Su vida media es de 5 a 7 días, pero yo me la pongo cada 2. Mira, sí hay una aplicación así, que lo platicábamos hace poquito con Pablo y con Sebastián. Sí, pero ya entonces tienes que ajustar tu dosis. Podrías considerarlo, y ustedes cada vez que vayan teniendo más experiencia, pues lo podrían considerar si fragmentan la dosis total de semana y de acuerdo a las condiciones y a la facilidad que tenga esa persona para administrarlo y a las condiciones especiales. Pero en términos generales de cualquier fármaco, lo mejor no es para más rápido o para mejor ni más dosis ni más rápido, porque hay que primero considerar las vidas medias. ¿Sale? ¿Se entiende esto? Sí. Mañana. Oh. ¿Ya se cansaron, verdad? Bueno, nada más retomamos esto rapidín, porque si ya hace hambre. Vías de administración. Enteral, parenteral.
La sublingual está como en controversia, porque queda en medio. Porque sí es a través de la boca, sí no se administra inyectado, pero no se absorbe a través de la vía digestiva. Se absorbe a través de unas venitas que hay debajo de la lengua y que estas van directo a la circulación del cuello y de la circulación del cuello van a todo el sistema, a las venas más gruesas que tenemos como la yugular. Por eso está ahí como algo intermedio. Pero para términos generales yo les recomendaría enteral, parenteral. Parenteral pues sería pues la administración intravenosa, intramuscular. Y las enterales pues serían estas y otras, porque estas, la vía oftalmológica y la vía tópica y ótica prácticamente entran en otras, ¿sale? Entonces, ¿por qué o cómo es que un parche o un gel se pueden absorber? Pues porque quedamos que la piel no es completamente impermeable ni completamente permeable, es selectiva. Depende de lo que le pongas arriba, se quita la grasita protectora o no. Entonces los fármacos, aparte de tener una propiedad de su componente, tienen una tecnología de su distribución. Hablamos de la más frecuente, que era la aromatización o la añadidura de alcohol, ¿verdad? Hablamos de la mezcla con excipientes sólidos, hablamos de la mezcla con aceites. También hay otras en cuanto a la tecnología. Las que son enterales, no sé si han escuchado de algunas que son de liberación muy prolongada, como la citromicina. ¿Alguien de aquí ha tomado citromicina alguna vez? O ¿qué otra puede ser? O sea, ¿por qué la amoxicilina, por ejemplo, es cada 8 horas y por qué el levofloxacino es cada 24? O la citromicina que les decía es solo 3 días y sigue haciendo efecto después de la última dosis hasta una semana después. Porque la tecnología de la preparación hace que su distribución se aísle, la encapsule y la vaya liberando poco a poco. Pero esa es la tecnología del excipiente que lo contiene. Me ha tocado ver que algunas son de, por ejemplo, el nifedipino. Hay algunas que son de liberación sostenida porque su composición dura 6 a 8 horas. Y cuando se toma en cápsulas eso dura, y en tabletas también. Pero hay unas de liberación prolongada que la tecnología del excipiente es así. La toman y se libera durante 24 horas. Pero dicen, yo mejor la parto porque no me la puedo pasar, pues le quitas la tecnología que la tenía cubriendo. Y en lugar de liberarse 30 miligramos en 24 horas, se liberan en 1 hora. Entonces es ahí cuando viene el problema. Y dicen, no, pues es que la cápsula para más rápido yo mejor la rompo y me la pongo sublingual. Sublingual es como intravenosa. Entonces absorbe de manera súper súbita, baja la presión de una manera súper súbita, el organismo actúa para defenderte y aumenta la presión y luego viene el rebote de aumentar la presión por el eje. ¿Cuál quedamos que era ese eje? El que subía la presión. Renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Se activa y entonces de estar hipotenso te hipertensa, y entonces la tecnología del medicamento hay que considerarla y la vía de administración también. ¿Por qué? Porque la piel tiene distintas capas, la grasa, tejido celular subcutáneo, bueno, la epidermis, la dermis, tejido celular subcutáneo y el músculo. En algunas personas, pues está hasta acá y la grasita es una cosita muy pequeña, ¿no? Y en otras es al revés. Entonces, obviamente hay que considerar, pues a quién se la estamos aplicando y la presentación del fármaco. ¿Por qué a veces se hacen bolas donde lo inyectan? ¿Porque el que lo inyecta es malo? Pues no, porque depende de muchas cosas. Ya vimos que una de las cosas en las que depende es del vehículo, ¿verdad? Depende también si la sustancia tenga una administración de depot. ¿Sí los han escuchado? ¿O depot? ¿No? La administración depot quiere decir que va a tener efecto durante 1 mes o 21 días. ¿Cómo es que se logra esto? Porque tiene una preparación especial y cuando se administra, el cuerpo alrededor forma una cápsula y la cápsula lo va liberando poco a poco por una sustancia química, una reacción química. Entonces, libera poco a poco durante 1 mes. Yo quiero que así se libere, así está liberado, así está preparado. ¿En qué casos? Pues en los que tiene inflamación de la rodilla durante toda su vida, le pongo una administración cada mes y no a cada rato, ¿verdad? Y porque tiene, o el implante, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar si tienes una liberación programada y sostenida y tú le sobas y le aprietas? ¿Crees que pase algo? Sí. ¿No hasta te dicen que al principio en lo que te adaptas y en lo que el cuerpo lo adapta? No sé. Bueno, sí es cierto. Ya di por hecho. Pero
Si tú lo presionas, puedes hacer, digo, el implante viene con una tecnología aparte para que sea más indurado, pero si tú lo presionas y lo doblas, puedes tener una liberación mayor. ¿Qué pasa si tienes esa capsulita y esa bolita? Y yo mejor me sobo donde tengo la bolita para disolverla. Pues la disolución era para 21 días, ya la disolviste en uno. ¿Sí me explico? También los ésteres, pues también hacen una pequeña reacción química. Claro que estéticamente se ve mal y se va a ver más en las personas que tengan menos tejido celular subcutáneo, porque la grasita es muy poca, no alcanza a difuminarlo. Entonces la bolita que se hace en el músculo va a ser mucho más notoria. Y entre más cantidad, más. Y aparte, como produce una reacción local de calor, si no dejas descansar esa parte para que se absorba poco a poco y le inyectas otra en poco tiempo, hay más reacción química y un poquito más de modificación del tejido y se hace una fibrosis. Por eso los lugares se tienen que ir rotando, ¿sale? Entonces, eso es cuando son intramusculares. Hay ocasiones en las que el fármaco está especializado para absorberse en la grasita, entonces son subcutáneas, como por ejemplo la hormona de crecimiento y la insulina. Si yo quiero que entre intramuscular, tengo que librar estas capas, entonces tiene que entrar a 90 grados, ¿sale? Si quiero que entre subcutáneo, tiene que entrar a 45. Si quiero que entre intradérmica, como en el caso, por ejemplo, de algunas sustancias como estéticas, como el plasma rico en plaquetas, o como el derivados de colágeno que ponen en la estética, es intradérmico, o como la vacuna de BCG para la tuberculosis, se ponen intradérmicas, van debajitito de la dermis y la epidermis para que se absorba de esta manera y se hace una burbujita, por eso se hace la burbujita. Entonces, de eso depende. Si la queremos que sea intravenosa, pues las venas van de una manera más superficial, ¿verdad? Siempre que introducimos la aguja, así sea a 90 grados, así estemos casi seguros, tenemos que jalarle al émbolo, porque puede que por aquí esté pasando una vena gruesa. Si le jalamos y sale sangre, quiere decir que estamos adentro de una vena. Es difícil que la atinemos, porque generalmente para que la atinemos tiene que estar así acostadita la jeringa para que siga el trayecto de una vena. Pero en vertical la podríamos agarrar. Puede que el bisel de la aguja justo quede en medio de una vena. Si la absorbemos, sale la sangre sin nada de esfuerzo, ¿eh? En cuanto le jales, sale. Si es así. ¿Y en este caso se cambia la aguja o le vuelves a picar? No tienes que salir necesariamente hasta la piel. Puede salir la mitad, por así decirlo, y la inclinas un poquito hacia un lado y inyectas de nuevo. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes administren una inyección tampoco es inofensivo, también viene un riesgo. ¿Pero qué riesgo puede pasar? ¿Que me dañe un nervio? Una es esa. Pero otra, desde que tú rompes la barrera de la piel, quedamos que la piel era una barrera protectora. Desde ahí tú ya metes un orificio para que se introduzca algo. Si a ese algo, súmale que la piel tiene bacterias propias de la piel. Se llaman Staphylococcus epidermidis. Es un subgrupo de unas bacterias que son propias de la probiota de la piel. Entonces, si no desinfectas adecuadamente, introduces esas bacterias propias de la piel hasta el fondo y se desarrollan, ¿sale? Y ahora, ¿el alcohol cura al 100% y sanitiza al 100%? No. Solo mata un 40-60% de las bacterias. Pero es poquitito lo que metemos. Si nuestras defensas son buenas, no pasa mayor cosa. Pero si las defensas son malas, no sanitizamos bien, metemos más cantidad de bacterias, mayor probabilidad de infección, ¿sale? Si le sumamos que aparte la sustancia puede estar contaminada, pues es así como se forman los abscesos, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Evitarlo? Pues hay que reducir las probabilidades. Hay que aplicarlo bien. Hay que lavarnos bien las manos para no meter más bacterias con nuestras manos. Hay que desinfectar bien. Hay que usar una jeringa estéril. Hay que absorber la sustancia de la manera más estéril. Y hay que administrarlo de una manera más adecuada y evitar un piquete y otro, sino uno y nada más no sacarlo hasta la piel, sino introducirlo un poquito y ahí ya cerciorarnos. Yo tenía entendido que antes cuando sacaba sangre y ya se juntaba con el fármaco era necesario desechar la jeringa y volver a hacer todo el fármaco. ¿Cómo cambió o por qué ya no? ¿Por qué se modificó? Sí. Bueno, no, mira, te voy a explicar. Yo en más de una ocasión he escuchado eso, incluso cuando hacen algunas pruebas de laboratorio, es que se contaminó con sangre. Y yo, ¿con la sangre de quién? Pues con la del mismo, ¿verdad? Malo que fuera con la de otra persona. Ahí sí, completamente pues te puedes contagiar de lo que el otro tenga. Pero que si disminuye su actividad, la testosterona por eso, ¿con qué se va a mezclar cuando entre al músculo? Con la sangre de alrededor.
Pero ya le metiste de tu propia sangre, ¿crees que se va a quitar? Digo, ¿crees que se va a quedar ahí? No, los moretones son sangre que se nos derramó de una venita y se juntó ahí y se absorben al cabo de 3 a 5 días. Y si es poquitito, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Que la sangre se coagule, que te tardes y se forme un coágulo y entonces ya no pase el fármaco y se tape la jeringa. Ahí puede ser. Ahí a lo mejor sí la desechas. Pero si se llenó un poquito de sangre, ves que no es, nada más cerciórate. Si ya no se ve y se ve demasiado roja la sustancia y ya no sabes si estás en una vena o no, a lo mejor ahí valdría la pena mejor desecharla y formar otra. ¿Sí? Pero si es poquito, tomas la muestra. Te sale poquita sangre, redirige, recoloca bien, cerciórate que no estés en una vena y administralo. ¿Y si se inyecta uno solo? De todas formas tiene que ser frente al espejo. Tú tienes que ver que no te estás inyectando. Tú puedes hacer la propia tracción del émbolo. Porque te digo, hay veces que se asustan y es que le jalo no sale sangre, pero me quiero cerciorar bien y le jalo más. Pues no hay necesidad, porque si estás en una vena, en cuanto tracciones poquito, luego viene la sangre. Porque es como si la atinaras a una manguera. Le traccionas y ya sale fluido. Sí. Bueno, entonces hay testosterona que se aplica intramuscular, que es, bueno, se aplica intramuscular. ¿Se puede absorber subdérmica? Sí se puede absorber subdérmica, porque también hay vascularidad ahí. Pero es lo ideal, no es lo ideal. Si hay menos vascularidad, más fibrosis se puede hacer. ¿Sale? Entonces, ¿quiere decir que siempre ocupamos una agujota? Pues no, depende de la cantidad de grasa que tenga esa persona. ¿Sí? Y hay testosterona que se aplique en parches y en gel. Sí hay. Sí, de uso terapéutica sí la hay. Pero ¿se absorbe mucha cantidad? Pues no. Pero dosis terapéutica, hablamos de pequeñas dosis. Entonces a esas personas pues no hay necesidad de que se inyecten. Con que se ponga tópica, pues se absorbe. ¿Sale? Pues yo creo que aquí le paramos, Pablo. ¿Sí? Por el día de hoy nada más. Uh-huh. Muy bien, chicos. Bueno, vámonos a descansar.